Apuesto a que comprenderé mejor al hombre y el vínculo entre el ser del hombre y el ser de todos los entes si sigo la indicación del pensamiento simbólico. Paul Ricoeur, la simbólica del mal. Paul Ricoeur. Paul Ricoeur nació el 27 de febrero de 1913 en Valence, Francia, en el seno de una familia protestante. Su madre muere al nacer él y por esas vicisitudes de la familia jamás la familia le habló de quién era su madre. Él muere, cuando él muere, tiene todavía en la cabecera de su cama 2 fotografías de diferentes mujeres porque no sabía cuál de las 2 era su madre. Su padre muere al año en la Guerra del 14, con lo cual él crece como un enorme agujero negro, que es el agujero negro de sus orígenes directos. Lo educan sus abuelos, pero de esos orígenes directos. Y considero que Ricoeur está muy marcado por el juego de la presencia-ausencia en su filosofía. Era un gran devorador de libros desde chico. Tal es así que cuando iba a la escuela, es como que los maestros le llamaban la atención porque él cuando nosotros estaban aprendiendo, ya en las vacaciones se había leído todo lo que correspondía a ese curso y por tanto estaba como adelantado. Otro aspecto importante de su vida es la fuerte educación literaria y religiosa al mismo tiempo dentro del contexto de la iglesia protestante, luterana. Ricoeur recibió una beca para costear sus estudios. Al ingresar al Liceo de Rennes, parecía inclinado a la literatura. Pero es aquí que se dan los últimos años del secundario, del liceo, el encuentro con un gran profesor de filosofía, un profesor, Roland Dalvier era su nombre, era un oficial de la Marina francesa que era profesor de filosofía y del cual él aprendió antes que nada, en primer lugar, una primera actitud. Este hombre tenía una formación tomista, neotomista, es decir, inspirada en la filosofía de Santo Tomás de Aquino, pero al mismo tiempo era un hombre muy abierto a las problemáticas contemporáneas. Ricoeur estudió en la Universidad de Rennes, donde obtuvo su licencia de filosofía en 1933. Luego, en 1934, se trasladó a la Sorbona. Descubrió allí la fenomenología de Edmund Husserl y comenzó a participar en las reuniones que organizaba el filósofo Gabriel Marcel. Gabriel Marcel fue su gran maestro. Los viernes en la casa de Gabriel Marcel, donde se reunían jóvenes filósofos, era un momento grande, dice él, de aprendizaje, donde cada uno era llamado no a repetir discursos que ya sabía, sino a enfrentarse con problemas concretos de la existencia humana y a tratar de aportar una reflexión. Primero una descripción del problema, una exposición fenomenológica del problema, para justamente llevarla después a un segundo plano de una reflexión segunda, que es cuál es el sentido de esa experiencia. 2 de las grandes influencias en la formación de Ricoeur fueron Husserl, con su exigencia de rigurosidad metodológica, y Marcel, con su exigencia de compromiso existencial. La tercera influencia es la de Jean Nabert. Jean Nabert, un filósofo que ha escrito 2 grandes libros sobre todo, uno sobre la libertad y otro ensayo sobre el mal, que son 2 temas esenciales en el mismo Paul Ricoeur y que forman como el punto en el cual la dimensión existencial y la dimensión metodológica, fenomenológica se unifican,
que es en la reflexividad del yo filosófico, del yo que reflexiona filosóficamente. Una reflexión nutrida por el contenido de la existencia, articulada por la metodología fenomenológica y unificada en una reflexión que el pensador siempre hace. Ese espíritu reflexivo, de alguna manera, lo obtiene él, lo extrae de Jean Nabert, junto con dos grandes contenidos que para él son la relación entre la libertad y el problema del mal. En 1935 obtuvo la agregación de filosofía en la Sorbona. Ese mismo año comenzó a enseñar en Colmar, Alsacia. Hacia 1939, Ricoeur se trasladó a la Universidad de Múnich y permaneció allí hasta el estallido de la guerra. Volvió entonces a Francia y fue movilizado. Él mismo es llamado a la Segunda Guerra Mundial como oficial, ¿no? Como oficial de reserva, ¿no? Precisamente él estaba comandando como un pelotón que en un determinado momento bombardeaba en el frente alemán, en el frente alemán, que los bombardeó durante 2 días, y de una cantidad de, no sé, de 300 soldados que eran, quedaron 40 o 50, y al mismo tiempo él quedó desligado, su pelotón quedó desligado de las líneas de sus compañeros que venían como pelotones paralelos, al quedar desvinculado quedó solo, hasta que llegaron casi como trinchera a trinchera, y los oficiales alemanes le decían que se rindieran, porque si no, no le iba a quedar otra salida que eliminarlos a todos y seguirlos bombardeando hasta tomarlos al final. Entonces él se consulta con el capellán católico, que también había sobrevivido en el combate, y deciden rendirse. Son llevados por los oficiales alemanes como prisioneros a un campo de concentración del ejército alemán en la Pomerania, que es allá en el límite con Polonia, ¿no? En la zona bien al este de Alemania. Cuando está en el campo de prisioneros, un poco como para no volverse loco, para sostenerse en una disciplina y como acción de resistencia, puesto que Husserl había sido depuesto de sus cátedras por Hitler, decide empezar a traducir el libro de Husserl, Ideas 1, con un lápiz, sin goma, sin diccionario, nada más que un lápiz. Y toma ese libro, y es muy interesante verlo, ahora está casi como en un museo, está escrito entre líneas, cada línea de alemán, una línea en francés, y todos los comentarios de él alrededor. Mientras está escribiendo este libro, Ricoeur está viviendo una situación muy extrema, donde él luego en algunas entrevistas va a hablar que su experiencia era de lo inhumano en lo humano, mezclado. Y claro, frente a estas posturas filosóficas del cogito, del hombre cuerpo por un lado, alma por el otro, pero sobre todo del hombre capaz de pensar, del hombre abstracto, del hombre que piensa, él se da cuenta que estamos mechados de inhumanidad, pero lo va viviendo en su contacto diario con los prisioneros y con sus carceleros. Por eso, en esa experiencia nace su libro de lo voluntario y lo involuntario, que tiene la disciplina de la fenomenología, el rigor del método fenomenológico, y que después Ricoeur mismo va a decir que lo escribió como un complemento a la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty.